Que Dios les bendiga, mis hermanos. Les saludo con la paz de Dios. Dios bendiga a cada uno de ustedes que ya están aquí, listos para escuchar la enseñanza de la palabra de Dios, estas hermosas enseñanzas de teología bíblica impartidas por la Iglesia Cristiana Sol de Justicia Acapulco. Les enviamos a cada uno de ustedes un fuerte abrazo fraternal en Cristo Jesús. Les saluda su servidor David Rodríguez Arciniega y estamos listos para iniciar en esta hora. Le aconsejo, le recomiendo que tome papel, que tome su lapicero, que tome su Santa Biblia para hacer también las debidas notas, mis hermanos, y así de esta manera vamos nosotros a iniciar, no sin antes hacer una oración para poner en manos de nuestro Dios el estudio de esta hora. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, por tu grande amor, tu gracia y tu misericordia que has tenido para con cada uno de nosotros. Muchísimas gracias te damos en esta hora por mis hermanos, por los siervos de Dios que están unidos en esta hora para aprender, Señor, más de tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú seas interviniendo desde este inicio hasta la culminación de la enseñanza. Te suplicamos que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe, quien tome, Padre, nuestras vidas, quien nos esté dirigiendo, Padre, en cada palabra, que sea palabra de Dios, que sea palabra sazonada, que seas tú enseñándonos, poderoso Dios, porque tú eres el divino Maestro, tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por todo lo que hemos aprendido a lo largo de todas estas enseñanzas que han sido de grande bendición, de provecho, y nos han adiestrado, Padre Celestial, para conocerte cada día más, pero también para darte un mejor servicio en enseñanza y predicación. Prepara a cada uno de tus hijos, Padre Santo, prepara a cada siervo, a cada sierva, a cada pastor, a cada obrero, y que seas tú, Señor, hablando a través de mis labios, que seas tú, Padre Celestial, dirigiendo mi vida. Úsame en tus manos y echa fuera, Padre, y reprende todo aquello que no sea tuyo, todo estorbo, Padre, en el nombre de Jesús. Danos mente despejada, danos un oído atento, ungido, y danos también, Padre Celestial, ese espíritu humilde para poder atesorar tu palabra y para dejarnos guiar, Padre, por tu Espíritu Santo. Muchísimas gracias te damos, ponemos en tus manos esta clase, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Pues así le damos la bienvenida una vez más a todos y a cada uno de nuestros hermanos y siervos de Dios, quienes nos siguen muy puntualmente cada semana a través de la página, el canal de YouTube de Iglesia Cristiana Sol de Justicia Acapulco, y también pueden seguir estas hermosas enseñanzas a través de la página de Facebook Presbiterio de Acapulco Guerrero y CES. También allí están contenidas todas las enseñanzas de teología desde el capítulo inicial hasta este momento, para la gloria y la honra de nuestro Dios. Amén. Bueno, si usted ya tomó su Santa Biblia, si ya tomó también su cuaderno de notas, su lapicero, vamos a dar inicio con la ayuda de nuestro Dios, amado hermano. Bienvenido una vez más. Y primeramente vamos a leer la palabra del Señor en segunda carta a los Corintios, en su capítulo 13, en su versículo 14. Vaya anotando, por favor, mi hermano, todas las citas bíblicas, las cuales en esta ocasión son varias, y así de esta manera vamos nosotros en esta hora a dar inicio a la clase de hoy. Es una clase muy importante. Estamos ya en el capítulo número 5, que trata acerca de la doctrina sobre la Divina Trinidad. Ya vimos nosotros la Divina Trinidad anunciada en el Antiguo Testamento la clase pasada. Hoy nos corresponde estudiar la Divina Trinidad revelada en el Nuevo Testamento. Y para esto, la base bíblica con la cual vamos a iniciar se encuentra en 2 Corintios, capítulo 13, en su versículo 14. Vamos a dar lectura con la ayuda de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Señor. La palabra de nuestro Dios dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Gloria al Señor.
Bien, mis hermanos y siervos del Señor que nos acompañan, para introducirme, quiero recoger o quiero recapitular datos importantes que se dieron en la clase anterior. Y si es la primera vez que usted nos está escuchando, que nos está siguiendo, puede irse al canal de YouTube de Iglesia Cristiana Sol de Justicia Acapulco, suscribirse y poder estudiar las clases anteriores desde el capítulo 1 hasta este capítulo 5, o igual en la página del Presbiterio de Acapulco, Guerrero y CES. Igualmente aquí en Facebook, en la página Iglesia Cristiana Sol de Justicia Acapulco. En la clase anterior hablamos sobre la Divina Trinidad revelada en el Antiguo Testamento. Y vimos que desde un principio se halla la pluralidad de personas. Cuando el Señor en la creación dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, ahí estamos encontrando que el Señor dijo, hagamos, es en plural. Quiere decir que hablaba el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo. También en la Torre de Babel, dice la palabra del Señor en Génesis, descendamos y confundamos. También habla en plural el Señor Jehová. ¿Con quién hablaba? Con el Hijo, con el Espíritu Santo. Recordemos también cuando el hombre cayó en pecado y que fueron abiertos sus ojos, dice la palabra del Señor, ahora el hombre es como uno de nosotros. Otra vez está hablando en plural nuestro Dios. En Isaías capítulo 6, versículo 8, cuando es el llamado del profeta Isaías, Jehová hace una pregunta y dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Aquí encontramos una vez más que el Señor está hablando en plural. Estos solamente son algunos ejemplos de los muchos que hay en el Antiguo Testamento de que Dios habla en plural y no está hablando con los ángeles, está hablando con las personas de la Divina Trinidad, a saber, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que hay más pasajes en todo el Antiguo Testamento que denotan y dejan en claro que nuestro Dios es uno y es trino, es un Dios trino. También se menciona en la clase pasada que la Trinidad no se reveló completamente en el Antiguo Testamento a Israel, puesto que ellos habían salido precisamente de una nación idólatra que era Egipto, y que Jehová los quería guardar del politeísmo. Politeísmo es el adorar muchos dioses, muchísimos dioses. Y en Egipto adoraban un sinfín de ídolos, de dioses, animales que los tenían como sagrados, cada fenómeno de la naturaleza, cada astro para Egipto era un dios con D minúscula, no era el Dios de Israel. Adoraban la creación, adoraban los animales, adoraban, ¿verdad?, la naturaleza. Entonces de allí los saca Jehová y los quería guardar precisamente de la idolatría, del politeísmo. Jehová los quería guardar y por eso les dijo en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Le dijo, le aclaró al pueblo, Jehová uno es, no eran varios dioses, no eran hermanos dioses diferentes, era uno solo. Y recordemos que cuando el pueblo de Israel se hizo el becerro de oro, cuando Moisés tardaba en descender del monte, ¿qué dijeron cuando tuvieron la figura del becerro de oro que les hizo Aarón? Ellos dijeron, Israel, he aquí, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Si usted nota, en la adoración a ese becerro de oro dijeron, estos son tus dioses. O sea, ya traían ellos una idea o un concepto de una pluralidad de personas en la divinidad, solamente que ellos se confundieron y lo aplicaron a ese animal de oro que estaban adorando. También se mencionó en la clase pasada que muchos, por afirmar la palabra Trinidad que no aparece en la Biblia, creen que esta doctrina es errónea, que es una doctrina herética, que estamos nosotros equivocados, puesto que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Así que
Dicen estas personas que atacan la doctrina de la Trinidad que esto es una creencia inventada por los cristianos del siglo IV. Pero, hermanos, nosotros debemos señalar que para poder llamar de algún modo a esta doctrina que se enseña en la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento, los teólogos tuvieron que designar un nombre, y ese nombre precisamente fue Divina Trinidad. ¿Qué significa la palabra Trinidad? Sencillamente significa 3 en 1. Y nuestro Dios, hermanos, es uno, pero es trino. Esto repetimos. Y también hay otras palabras que no se encuentran en la Biblia, como por ejemplo omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia. Ni siquiera en las Escrituras encontramos la palabra Biblia. Pero el hecho de que no aparezca la palabra Biblia, nosotros dejamos de creer en este texto sagrado, ¿verdad que no? Nosotros creemos firmemente que todo esto que nosotros leemos, estos 66 libros, es voz de Dios, es palabra de Dios. Y creemos en la Biblia, aunque no aparece literalmente la palabra Biblia. Igual forma, estamos hablando de los atributos de Dios, tanto naturales como también, ¿verdad?, los atributos que ya vimos nosotros anteriormente. Y aunque no aparecen en la Biblia, pero la palabra del Señor nos enseña que Dios todo lo puede. A eso se le llama omnipotencia. La palabra de Dios nos enseña que el Señor donde quiera está. A eso se le llamó omnipresencia. El Señor todo lo sabe, aún la palabra nuestra en nuestra boca. Cuando el Señor ya sabe lo que vamos a hablar, eso significa que Dios todo lo sabe. Entonces, ahí está la enseñanza. Solamente son términos teológicos para poder demostrar, poder nosotros identificar una doctrina en la palabra de Dios. Es como poner, por ejemplo, el oxígeno, el aire que nosotros respiramos. Siempre ha existido, ¿verdad? Pero el hombre tuvo que darle un nombre científico al aire que se respira, el cual no vemos, pero nosotros podemos sentir sus efectos. Y obviamente, puesto que el oxígeno es real, nosotros estamos vivos, respiramos, inhalamos, exhalamos, nuestros pulmones se llenan de aire por ese oxígeno. Entonces, no fue hasta mucho tiempo después que, ya existiendo el oxígeno, el hombre le tuvo que poner un nombre científico, y hay una fórmula del oxígeno. Entonces, amados hermanos, con esto nosotros podemos corroborar que la Trinidad es una enseñanza 100% bíblica y correcta, porque la enseñan las Sagradas Escrituras. Nuestra mente finita podría no comprender a plenitud cómo es esto, de que hay una unidad de personas en la divinidad, pero la creemos por la fe, porque así lo enseña la Biblia, lo creemos firmemente, no cuestionamos, ¿sí? Y el Señor nos ha bendecido. El Señor ha sido con nosotros porque hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Él y en su bendita palabra, que nos muestra cómo es Él, cómo es la naturaleza de Dios, su existencia, su personalidad. Y dentro de su personalidad, Dios es uno y es trino, gloria al Señor. Así que, mis hermanos, además del Padre, fue dado a conocer también el Hijo, se dijo en la clase pasada. Hay muchos textos, hay muchos capítulos de la Biblia en el Antiguo Testamento que nos hablan de el Hijo, del Hijo de Dios. Por ejemplo, Isaías 53, encontramos los sufrimientos del Mesías. Encontramos también muchos salmos mesiánicos que hacen referencia al Hijo de Dios. Encontramos también referencias al Espíritu Santo de nuestro Dios. En Isaías 61, cuando dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, ahí se habla del Espíritu Santo. ¿Qué decir de la promesa dada a los creyentes en Joel 2:28? Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y muchos otros pasajes que pudiéramos citar, mis hermanos, hablando de las personas en la unidad del único y solo Dios que existe. Así que la iglesia cristiana nunca ha enseñado
que hay tres dioses diferentes, ni mucho menos somos politeístas, sino que en la unidad del ser divino hay una distinción de tres personas que son, a saber, el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y estos tres son uno solo, los cuales son consubstanciales, es decir, que participan de la misma sustancia, son coeternos, es decir, participan de la misma eternidad, y coiguales, es decir, son iguales en divinidad, en adoración. Por esto glorificamos al Señor por su revelación que nos ha dado a través de todo el texto sagrado. Es indiscutible, mis hermanos, y es innegable que el Señor es trino, y por esto toda adoración es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y así, a manera de introducción y de recordatorio de la clase pasada, para poder hilar la clase que hoy vamos a tomar con la ayuda de Dios, vamos a enfocarnos ahora ya de lleno a lo que es la doctrina de la Divina Trinidad, pero señalada en el Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Es importante que nosotros veamos qué nos dice el Nuevo Testamento sobre la Trinidad de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Vamos a iniciar, mis hermanos. Ya certificamos que dicha doctrina está claramente anunciada en las páginas del Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo en el Nuevo se manifiesta de una manera gloriosa, de una manera, hermanos, patente, culminando la revelación que de sí mismo hace Dios a los hombres, para que estos, salvados por la gracia del Hijo y confirmados por la comunión del Espíritu Santo, ensalcen con alegría el amor de Dios el Padre. Amén. La Divina Trinidad, hermanos, es revelada sensiblemente en el bautismo de Jesús. Este es el primer punto a desarrollar. La Divina Trinidad revelada sensiblemente en el bautismo de Jesús. Punto número 2, la doctrina de la Divina Trinidad enseñada por la inspiración divina. El punto número 3, la doctrina de la Divina Trinidad proclamada por la Iglesia cristiana. Y punto número 4, la doctrina de la Divina Trinidad debe ser aceptada por todos los que deseen ser miembros de la Iglesia de Cristo. Así que vamos a desarrollar esta lección en 4 puntos principales, y el primero que veremos, la Divina Trinidad revelada sensiblemente en el bautismo de Jesús. Cuando afirmamos que la Trinidad se reveló sensiblemente en el bautismo de Jesús, queremos decir que las tres personas fueron percibidas por los sentidos de quienes fueron testigos del acto. Vemos y vamos a la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo capítulo 3. Vaya conmigo en su Biblia a San Mateo capítulo 3. Vamos a buscar cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado en agua por Juan el Bautista. Gloria al Señor. Vamos a leer del versículo 13 al versículo 17. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Bueno, pues aquí estamos observando que en el bautismo del Señor Jesús se manifestó la Divina Trinidad, las tres personas en el mismo momento, y hubo testigos de esto. El Padre hablando desde los cielos, porque dice la palabra, hubo una voz desde los cielos que decía, ¿de quién era esta voz desde los cielos? No era de un ángel, era del Padre, de Dios Padre, diciendo, este es mi Hijo amado, refiriéndose a Jesús que estaba en las aguas del Jordán, en quien tengo complacencia.
Y aquí dice la palabra del Señor que los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él en forma corporal. Esto lo dice también en San Marcos 1:11, que en forma corporal pudieron ver al Espíritu Santo que descendía sobre ¿quién? Sobre Jesús, ahí en el bautismo en las aguas del Jordán. Entonces, ahí estamos nosotros viendo que el Señor testificando desde el cielo, el Hijo siendo bautizado y el Espíritu Santo posando sobre él en forma corporal como paloma. También se encuentra en San Lucas capítulo 3. También estos evangelios llamados sinópticos nos presentan este suceso glorioso, porque dice aquí la palabra del Señor, que el Señor fue bautizado y orando el cielo se abre. El Señor revela en ese momento la divina Trinidad. Gloria al Señor. Así que no cabe duda, mis hermanos, que se manifestó y el Padre habló, testificó del Hijo, el Espíritu Santo fue también visto por todos los presentes. Amén. Y así se manifestó palpablemente que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban unidos para realizar la salvación de los seres humanos, del hombre. Hermanos, ¿por qué decimos que la Trinidad, que la Divina Trinidad participa en la salvación del hombre? Porque sabemos que el Padre es el creador de todas las cosas y que Él envió a su Hijo, como dice en San Juan 3:16 y 17, envió a su único Hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es decir, creó y aparte nos envió a su Hijo Jesús. El Hijo, que es el Señor Jesús, es el Redentor, es el que nos salvó de nuestros pecados, el que murió en la cruz del Calvario. Él es el que dio su vida, el que hizo el sacrificio perfecto. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Divina Trinidad, que es el santificador de la iglesia, el que está con nosotros, el que mora con nosotros, el que ha puesto su sello sobre nosotros como propiedad de Dios. Entonces, ahí estamos viendo la participación de la Divina Trinidad con un único fin, que es salvar al hombre, para que nosotros tengamos como resultado de esa obra trinitaria nuestra salvación y la vida eterna, que lleguemos al cielo. Así que la Divina Trinidad participa en la salvación del hombre de una manera perfecta, con una unidad maravillosa. No hay pleitos entre uno y otro, tampoco el que digamos el Padre es la primera persona, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Divina Trinidad. Eso no se refiere a los rangos, que uno es mayor y que otro es menor, en ninguna manera, sino lo clasificamos así: Padre, Hijo y Espíritu Santo, según la revelación en las Escrituras, porque el primero en el Antiguo es el Padre, en el Nuevo es el Hijo, y cuando asciende a los cielos es el Espíritu Santo obrando en la iglesia primitiva, en la vida de los apóstoles, y hasta hoy en día el Espíritu Santo es el que está con nosotros, porque Jesús no está físicamente con la iglesia, pero ha dejado su Espíritu Santo que está con nosotros. Amén. Y por esto es que decimos que son las tres personas de la Divina Trinidad. Gloria al Señor. Cuando más tarde las gentes vinieron y vieron al Señor Jesucristo sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, perdonar pecados y en fin, tantos milagros y maravillas que hizo estando aquí en la tierra y que cumplió en todo su ministerio el Señor Jesús, debían recordar que el Padre y el Espíritu de Dios habían certificado la divinidad del Salvador cuando Él fue bautizado, porque por eso el Señor testificó públicamente en las aguas de su Hijo Jesucristo que Él era certificado, aprobado, ungido con el Espíritu Santo, cumpliéndose la profecía que estaba en Isaías 61 y que también se encuentra en San Lucas capítulo 4, versículo 18, para que ellos creyeran al Hijo, se sujetaran al Hijo, honraran al Hijo de Dios y no tuvieran duda. Dice en San Lucas capítulo 4, anote usted esta cita, versículo 18, que al Señor Jesús se le da en la sinagoga a leer el rollo del profeta Isaías
y abriéndolo halla esta escritura que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces el Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, certifica, aprueba a su Hijo, no solamente con su voz, sino también con la unción, la potencia del Espíritu Santo sobre él. Por eso él sanaba, por eso él resucitaba a los muertos, por eso echaba fuera demonios, por eso anunciaba la palabra con demostración de poder y señales, porque Dios estaba con Jesucristo de Nazaret, aleluya. Por esto, hermanos, la Divina Trinidad fue revelada sensiblemente en el bautismo de Jesús. Punto número 2. La doctrina de la Divina Trinidad enseñada por la inspiración divina. ¿Cuál es la inspiración divina, mis amados hermanos? La inspiración de precisamente las Sagradas Escrituras. Amén. De este libro sagrado, de este compendio de 66 libros, nos enseña, nos atestigua la Divina Trinidad como doctrina fundamental de nuestra fe. La Iglesia de Cristo solo acepta las doctrinas que le han sido enseñadas por la inspiración divina del texto sagrado. Nosotros, hermanos, creemos fielmente, firmemente, y que no hay palabra más arriba que las Escrituras sagradas. Nosotros nos basamos completamente al texto sagrado para toda doctrina, y tampoco sacamos textos fuera de su contexto o textos aislados para formar doctrinas, como algunas sectas, algunas religiones lo hacen. Textos aislados los sacan fuera del contexto y forman sus propias doctrinas, que son erróneas y no son guiados por el Espíritu de Dios. En relación a la Divina Trinidad, en toda la Biblia, como decíamos en la introducción al tema, está enseñada en toda la Biblia. No hay, hermanos, pierde, no hay duda que es una doctrina 100% bíblica y que podemos nosotros confiar en esa enseñanza de la Trinidad de Dios. La verdad de lo ocurrido en el bautismo del Señor que acabamos de mencionar no ha llegado a nosotros por obra de la tradición humana, porque muchas tradiciones de hombres en el tiempo de Jesús eran publicadas de boca a boca, la tradición de los ancianos. Había, ¿verdad?, muchas herejías ya también en el tiempo de la iglesia primitiva, donde pretendían enseñar cosas que no estaban bajo la inspiración del Espíritu Santo a los apóstoles, a los escritores del Nuevo Testamento, como creando inventos sobre la infancia de Jesús, que le daba vida a los animales muertos, que hacía figuras de barro y tantas cosas que no están, sino son tradiciones, son pensamientos humanos, son inventos, pero no es inspiración de Dios. En el caso de la enseñanza de la Trinidad de Dios, nosotros vemos que no es obra de invención humana, sino inspiración de las narraciones de cada uno de estos santos hombres de Dios, como lo fueron San Mateo, San Marcos, San Lucas, que son los evangelios sinópticos que se refieren a que enseñan la vida y obra del Señor Jesús, como una biografía de su vida y obra en la tierra. Por eso se le llaman sinópticos. Y ellos nos hacen saber que en aquel acto solemne fueron manifestados sensiblemente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Juan, inspirado por Dios, enseña la unidad gloriosa de la Trinidad divina con una declaración terminante. Y esta se encuentra, vamos a la Biblia, a primera epístola de San Juan, en su capítulo 5, en su versículo 7. Anote por favor en su cuaderno, primera de San Juan, capítulo 5, versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Aquí vemos claramente, mis hermanos, que en el cielo hay un Dios verdadero, el Padre, el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Es Jesucristo, significa verbo, la palabra hecha carne. Él se hizo carne, se humanizó, mis hermanos, se hizo carne.
y el Espíritu Santo. Y estos tres, dice, son un solo Dios. Amén. Versículo 8 dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu está con E mayúscula, se refiere al Espíritu de Dios, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. ¿Y por qué habla también del agua? Porque recordemos, y lo hemos dicho ahorita, en el bautismo del Señor Jesús, ¿verdad? En el agua, en las aguas del Jordán, se manifestó el testimonio divino de que Jesús estaba siendo aprobado y que era hijo amado de Dios. Y la sangre, porque recordemos que Él se hizo carne, se hizo hombre, y también de su costado, cuando le hirió al soldado, salió, dice, agua y sangre, participó de la naturaleza humana, pero también, ¿verdad? Vemos que el Señor dio su sangre carmesí por cada uno de nosotros, y estos tres concuerdan, no hay contradicción. Así que, mis hermanos, por esto decimos que San Juan nos enseña, inspirado por el Espíritu de Dios, esta unidad gloriosa de la Trinidad divina. Y así como el agua del bautismo del Señor Jesús, la sangre que Él derramó en el Calvario y el testimonio del Espíritu Santo de Dios, se ofrecen al corazón del convertido, certificando que verdaderamente el Padre envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido de la Virgen María, como ya lo sabemos, a morir por nosotros para darnos, ¿qué? Vida eterna, para darnos perdón de pecados, para darnos salvación. Confesamos que en el reino de los cielos son tres los que confirman esta salvación gloriosa: el Padre, el Verbo y el Espíritu de Dios. Como decíamos, los tres participan en unidad para la salvación del hombre. Aleluya. Ahora pasamos al punto número 3 de nuestro desarrollo de la lección: la doctrina de la Divina Trinidad proclamada por la Iglesia cristiana. Hermanos, esto fue lo que hizo al apóstol San Pablo al escribir a los Corintios su preciosa bendición apostólica. Iniciamos nosotros la lección leyendo 2 Corintios 13:14. Dice la palabra del Señor: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Aquí tenemos una prueba fehaciente de la Divina Trinidad proclamada por la Iglesia de Cristo, por la Iglesia, hermanos, que el Señor fundó, que el Señor instituyó, el cuerpo de Cristo. La Iglesia que se conforma por judíos, gentiles, por todos los que hemos recibido el regalo de la salvación, nos hemos arrepentido y hemos aceptado a Cristo como Señor y suficiente Salvador. Gloria al Señor. Nosotros somos la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque seguimos a Cristo, su doctrina, sus pisadas. Y por esto el apóstol San Pablo sabía que el cristiano necesitaba de manera imprescindible que las tres divinas personas sean con cada uno de ellos. Por eso en su bendición apostólica les dijo: la gracia del Señor Jesucristo, que es la gracia, el favor inmerecido, que nosotros gozamos, la gracia porque el Señor, hermanos, puso sus ojos benditos sobre usted, sobre mí, sobre todos los salvados, para salvación. No lo merecíamos, pero tuvimos esa gracia y que Él pagó por nosotros. El amor de Dios, vimos uno de los atributos morales de nuestro Señor, que es el amor. Y como Dios es amor, por supuesto, gozamos de mucha bendición, de misericordia, de bondad, de generosidad. Y la prueba más grande del amor de Dios es que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Amén. Y luego dice: y la comunión del Espíritu Santo. Comunión es una amistad estrecha, día a día, paso a paso, las 24 horas, los 365 días del año. Nosotros conocemos al Señor porque el Señor Jesucristo dijo: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y será con vosotros. Esa es la comunión diaria del Espíritu Santo, sellados y más aún también bautizados con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, no es que el apóstol San Pablo inventó esta bendición
no es que se le vino a la mente, no es nada más para despedir o para que se oiga bonito o como una poesía, no, en ninguna forma, sino que tiene una gran verdad y tiene una gran bendición, un trasfondo tiene esta bendición apostólica al mencionar a las tres personas de la Divina Trinidad en ella. Porque, como decíamos, un cristiano no puede prosperar en su vida espiritual sin la gracia del Hijo, sin el amor de Dios y mucho menos sin la comunión del Espíritu Santo. Por eso se hace necesario, mis hermanos, participar de la Divina Trinidad, de lo que nos ofrecen las tres personas juntas y que es un solo Dios verdadero. Si no tenemos al Hijo, no podemos tener al Padre. El Señor Jesús también lo dijo. Y también San Juan en sus epístolas dice, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, tampoco tiene al Padre, dice San Juan. Y el Señor Jesús dijo, el que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre que le envió. Y hay sectas que tristemente niegan al Hijo, la divinidad de Cristo, la niegan. Entonces ellos dicen honrar al Padre, adorar al Dios Padre, pero haciendo a un lado al Hijo y subajándolo, no lo honran. Y al igual hay personas, ¿verdad?, que ensalzan al Hijo, doctrinas, ¿verdad?, unitarias, al Hijo lo ensalzan, ¿verdad?, y lo adoran y dicen es el único, no hay Trinidad. Pues entonces si no tienen tampoco al Padre o al Espíritu Santo, dice el tal no es de Él. Y es por esto, hermanos, que para participar de la naturaleza divina, indiscutiblemente necesitamos al Padre, Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Entonces, hermanos, dice también San Juan en su segunda epístola, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Se tiene que perseverar en la doctrina de Cristo para tener, hermanos, la seguridad de que tenemos al Padre, hermanos, tenemos al Hijo. Y dice, y el que da testimonio de que tenemos al Padre y al Hijo, ¿quién es? Es el Espíritu Santo de Dios. Es el que testifica, lo dice la palabra en Romanos 8, 15 al 16. Vaya conmigo a la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículos 15 y 16. Anótelo ahí en su cuaderno de notas, por favor, mi hermano, siervo de Dios, obrero, para que pueda repasar las citas bíblicas que sustentan que la doctrina de la Divina Trinidad fue proclamada, enseñada en la iglesia primitiva, en la iglesia de los apóstoles. Si ya lo tenemos, le damos lectura a Romanos 8, 15 y 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, es necesario el testimonio del Espíritu Santo. Y el que no tiene el testimonio del Espíritu Santo no es de Él. ¿Por qué? Porque hay muchos que niegan al Espíritu Santo, su divinidad, lo tachan como una fuerza activa. Pero esto no es así, mis hermanos. El Espíritu Santo tiene personalidad propia y es diferente al Padre, a la personalidad del Padre y del Hijo. Todos estos aspectos los vamos a ir desarrollando en las lecciones siguientes, mis hermanos. Ahorita estamos hablando que esta doctrina de la Divina Trinidad fue enseñada por la Iglesia Apostólica, la primer iglesia naciente en Jerusalén. Y hermanos, pues ciertamente somos bienaventurados porque tenemos a Dios, gloria al Señor. Ahora pasamos al último punto, punto número 4, mis hermanos. La doctrina de la Divina Trinidad debe ser aceptada por todos los que deseen ser miembros de la Iglesia de Cristo. Este es el punto número 4 de nuestro desarrollo. La doctrina de la Divina Trinidad debe ser aceptada por todos los que desean ser miembros de la Iglesia de Cristo. ¿Por qué es importante? Lo vamos a ver. Vaya conmigo ahora a San Mateo capítulo 28. Por favor, anote también esta cita bíblica. San Mateo capítulo 28, en sus versículos 19. Gloria al Señor. Antes de ascender a los cielos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo
comisiona a los apóstoles y a nosotros también. Y dice la palabra del Señor en San Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí vemos claramente, mis hermanos, que el Divino Salvador ordenó a los suyos primeramente recorrer el mundo entero ganando discípulos en todas las naciones mediante la predicación de la sana doctrina. Esto es importante resaltar porque, como ya leímos, Jesús se acercó y les habló diciendo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un requisito indispensable para formar parte del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, formar parte de la membresía, dar el segundo paso de obediencia, que es el bautismo en agua, para perdón de pecados. Entonces es allí, amados hermanos, donde el Señor Jesucristo da la fórmula bautismal, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo cual quiere decir también que todo creyente verdadero debe confesar que cree por igual en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. No podemos nosotros irnos al extremo, como decíamos, sectas, como los ruselistas, solo Jehová, ni como los unitarios, solo Jesús. No, hermanos, tenemos que estar centrados, convencidos de que nuestro Dios es trino, y en el momento de querer ser parte de la Iglesia, vamos a aceptar la enseñanza, hermanos, de la Divina Trinidad, y también en el bautismo en agua estamos confesando, al aceptar ese bautismo bajo la fórmula trinitaria, de que creemos por igual en Dios Padre, Hijo y Espíritu de Dios, y por ello acepta a la persona el bautismo que la Iglesia le confiere en el nombre de la Divina Trinidad. Hay algunos lugares, religiones, sectas, que bautizan pues ciertamente únicamente por el nombre de Jesucristo, ¿sí? Y bueno, tienen otras formas de bautizar. Algunos, deseando negar la doctrina de la Divina Trinidad, pretenden que el bautismo debe administrarse tan solo en el nombre de Jesús, aludiendo a su favor el texto de Hechos 2:38, cuando San Pedro el apóstol dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. De ahí se toman los unitarios para decir que el bautismo debe de ser únicamente en el nombre de Jesús, y rechazan el bautismo trinitario, y si alguien llega a su congregación siendo bautizado en el nombre de la Divina Trinidad, los hacen volver a bautizarse, porque dicen no fue válido tu bautismo. Y nosotros igual como iglesia cristiana, y no hablo de denominación específica, sino como iglesia cristiana que hemos adoptado según las escrituras el bautismo bíblico, que es por inmersión, porque eso significa bautismo, sumergir en el agua completamente, y tiene su significado. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si alguien quiere ser parte, tiene que volverse a bautizar, si es que fue bautizado en el catolicismo romano de niño, ¿verdad? Porque ahí obviamente el niño no tenía conciencia, no le pidieron permiso, no sabía qué hacía, fueron sus padres, lo llevaron a bautizar, y obviamente los niños son inocentes, puros, no tienen pecado, ¿sí? Y hay personas que se añaden a la iglesia de Cristo y fueron bautizadas en el nombre de Jesús nada más, ¿verdad? Otros por aspersión únicamente. Son tipos de bautismos, pero no hay como el bautismo que nos enseña la palabra de Dios, que es por inmersión y en el nombre de la Divina Trinidad. Esa persona debe de recibir la doctrina, la enseñanza, y si la acepta porque la enseña la Biblia, tiene que bautizarse nuevamente, porque entonces esos bautismos no son válidos. Y no es que lo diga un servidor, no es que lo diga la iglesia, no es que lo diga el pastor, es que la Biblia, hermanos, si la escudriñamos, nos enseña cuál es la fórmula correcta y cuál es el modo de bautizar a una persona que quiera añadirse al cuerpo de Jesucristo.
en el arrepentimiento de sus pecados. Cuando San Pedro dijo, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, hermanos, tal pretensión procede de una exégesis equivocada, cuando los unitarios dicen, es que es en el nombre de Jesús nada más. San Pedro se refería no a la fórmula del bautismo. Cuando habla, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, no se refiere a la fórmula para bautizar. Habla San Pedro de la autoridad y poder con que se administraba el bautismo, o sea, en la autoridad del Señor Jesucristo. Cuando dice bautícense según, yo lo parafraseo así, bautícese cada uno como lo ordenó el Señor Jesucristo. ¿Ven qué diferencia hay? Ellos lo interpretan como fórmula bautismal, en el nombre de Jesús bautícense. No, es como decir, bautícese cada uno como enseñó, como dijo el Señor Jesús. Así, por ejemplo, cuando el mismo Pedro se vio frente al limosnero de la Puerta la Hermosa, ¿qué le ordenó? Le dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. O sea, por la autoridad, que es lo que pudiéramos nosotros expresar. Es como decir, por la autoridad y poder de Jesucristo te ordeno que te levantes y que se produjo un milagro en ese hombre. No por el poder del apóstol Pedro, no porque él tuviera alguna autoridad sobre la enfermedad, porque ¿quién es el hombre para sanar a alguien? Ni yo, ni ninguno de los que estamos aquí somos o tenemos el poder para sanar a alguien, para resucitar un muerto, ni para salvar a una persona. Es el Señor Jesucristo quien depositó su autoridad. Cuando hablamos, es la autoridad que nos da el Señor. Id y predicad el Evangelio. Y también nos respalda con las señales que seguirán a los que creen en la predicación del Evangelio. Y es allí donde estamos diciendo esto para corroborar que la fórmula bautismal es en el nombre de la Divina Trinidad. Es lo correcto. Y además, mis hermanos, citábamos el caso de San Pedro con el limosnero de la Puerta de la Hermosa en el libro de los Hechos. Se produjo el milagro por el poder y la autoridad del Señor Jesús. ¿Sí? De igual modo, la Iglesia cristiana no administra el bautismo sobre la base de su autoridad y poderío. No es en el caso de la Iglesia Cristiana Sol de Justicia que vamos nosotros a bautizar a una persona. No es en la autoridad del pastor, no es en la autoridad del dirigente, de quien está oficiando el bautismo. Es en el poder, la autoridad y la designación del Señor Jesús, que invistió de autoridad a ese hombre de Dios para administrar el bautismo. Y descansa este poder y autoridad en quien lo ordenó, que es el Señor Jesucristo. La autoridad divina del Salvador estableció la fórmula bautismal trinitaria en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, confesando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. La Divina Trinidad, por quien tenemos nosotros vida y salvación eterna, y a quien nos consagramos cuando estamos siendo bautizados en agua, porque no debe olvidarse que el bautismo constituye un acto de consagración. Muero para el mundo, para el pecado, y resucito para Jesucristo. Vivo para Cristo ahora, porque no debe olvidarse que el bautismo es eso: muerte, sepultura y resurrección a un nuevo hombre, a una nueva vida, mis hermanos, a la aspiración de una nueva conciencia. Y aquí también participa la Divina Trinidad, atestiguando, como lo enseñó el apóstol también en su epístola a los Romanos, San Pablo, en el capítulo 6, versículo 11. Anote usted esta cita bíblica. Dice el apóstol: consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, el bautismo, y en virtud de su fórmula trinitaria, no nos consagramos solo a Jesucristo, no solamente al Señor Jesús, sino nos consagramos también al Padre, nos consagramos, ¿verdad?, al Hijo y al Espíritu de Dios. Para ellos vivimos, para el solo Dios único y verdadero. Amén.
Citemos finalmente 1 Corintios capítulo 12, anote por favor en su cuaderno, 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 6, por favor. 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 6. Ponga mucha atención. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Miren que aquí habla el apóstol San Pablo que hay muchos dones. Tenemos dones del Espíritu Santo. Los tenemos. Don de lenguas, de interpretación de lenguas, de profecía. Tenemos muchos dones. También dice la palabra del Señor aquí que leímos que el Espíritu es el mismo. El Espíritu Santo es el mismo. Diversidad de ministerios están en Efesios capítulo 4, versículo 11. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, pero dice el Señor es el mismo. Habla que nuestro Dios es uno y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Habla de una unidad y de una unicidad, que Dios es uno. ¿Y quién hace todo esto? El Espíritu Santo dice que reparte a cada uno según Él quiere. Pero no por esto son tres dioses. No por esto son tres dioses diferentes en ninguna forma. Es un solo Dios. La Divina Trinidad está allí, mis hermanos. Por esto nos demuestra que todos aquellos que, aceptando la fórmula bautismal trinitaria y la doctrina que ella expresa, se consagran a Dios para formar parte de la Iglesia de Cristo y dependen de las tres divinas personas por igual para cumplir su labor en la obra del Señor, porque al hacerse usted miembro de la Iglesia bautizado en agua, usted adquiere responsabilidades, adquiere privilegios y obviamente usted tiene que servir, empezar a servir a Dios, y es el Espíritu Santo y es la Divina Trinidad que el Señor en su gracia le va a dar un don, un ministerio, según su designio. Y así usted va a servir a Dios, pero tiene que, indiscutiblemente, tiene que aceptar la fórmula bautismal trinitaria. No puede desechar al Padre, no puede desechar al Espíritu Santo, no puede desechar al Hijo. Tiene que aceptar a la Divina Trinidad, a las tres personas, aleluya. Así que mis hermanos, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Así que mis hermanos, en este pasaje enseña Pablo con toda evidencia la doctrina de la Trinidad, atribuyendo a ella la concesión de los dones, ministerios y operaciones le corresponden a la Divina Trinidad para la edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y es necesario entenderlo para que cuando nosotros seamos bautizados en agua, y me dirijo a usted que probablemente me está escuchando y todavía no ha hecho su decisión de bajar a las aguas bautismales, no postergue más su decisión. Y si usted ha creído en Cristo, ¿qué le impide? Si usted se ha arrepentido de sus pecados y le ha entregado el señorío de su vida a Cristo, ¿qué le impide que baje a las aguas? Así que no dude más, prepárese, doctrínese ahí en la iglesia donde usted está, pida que se le doctrine para bajar a las aguas, pero esto sí, en esta lección hemos dicho que debemos de aceptar que la enseñanza de la Divina Trinidad en el bautismo en agua, ¿sí? Que nadie lo confunda. El bautismo es según la fórmula bautismal, hermanos, del Padre, del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Ese es el bautismo que el Señor aprueba. Ese es el bautismo válido. Y una vez hecho, ya no tiene por qué usted confundirse ni irse a bautizar en otro lugar, bajo otra fórmula, en ninguna forma, mi hermano. Porque el bautismo no es un juego. El bautismo, hermanos, dice la palabra del Señor, un solo bautismo. O sea que no se repite. No es estar jugando, mis hermanos. Para que la iglesia de Cristo triunfe,
necesita los dones divinos que le permitirán cumplir con sus diversos ministerios, que han de ser confirmados por señales, operaciones milagrosas que van a atestiguar al mundo que Dios está con los suyos. Sí, el Espíritu Santo de Dios, hermanos, atestiguará al mundo que Dios está con nosotros. Ahí lo leemos en las epístolas paulinas, específicamente en 1 Corintios, ¿verdad? En el caso de las lenguas, del don de profecía, etcétera, el apóstol instruyó a la iglesia que es necesario que todas estas cosas se manifiesten, estos dones, y todo ello, repetimos, que el Espíritu Santo, la Divina Trinidad participan para la salvación del hombre. Dones, ministerios y operaciones proceden indiscutiblemente del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo procede del Hijo y del Padre, fuentes de todo bien. Así que, gloria al Señor, porque lo entendemos. Así demostró el apóstol la naturaleza de Dios y la distinción de las personas de la Divina Trinidad. Así que, mis hermanos, con esto que hemos dicho en esta clase, queda asentado que la doctrina de la Divina Trinidad está en todo el Nuevo Testamento. En todo el Nuevo Testamento, desde San Mateo hasta Apocalipsis, y si nos vamos nosotros repitiendo desde el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, vamos a ver una completa unidad en la divinidad. Gloria al Señor. Terminamos diciendo, reafirmemos nuestra fe en la Divina Trinidad. Y otra vez, preparándonos para atender a la definición de esta doctrina, adoremos por igual al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Démosle gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios en nuestras alabanzas, en nuestros cánticos, en nuestros himnos. Hermanos, adoremos a la Divina Trinidad, porque ellos son dignos de toda adoración. Ni uno es más, ni uno es menos, son coeternos, son coiguales, consubstanciales. Gloria al Señor. Y por esto más y más se acreciente nuestra confianza, mis hermanos, confesando en quién hemos creído, que nuestro Dios es un Dios trino, que nuestro Dios, hermanos, nos ha dado el Espíritu Santo también, que mora con vosotros y nos guía a toda verdad, porque dice la palabra del Señor, Él os enseñará todas las cosas, os recordará todo lo que yo os he dicho. Y esto es hermoso, hermanos, porque el Señor siempre está actuando a favor del hombre y de la iglesia y nos guía en todos los días de nuestra vida. Por esto, hermanos, ¿cómo negar la Divina Trinidad? ¿Cómo negar, hermanos, la participación del Padre en nuestra salvación, del Hijo, mis hermanos? ¿Y cómo negar que el Espíritu Santo de Dios nos santifica? ¿Cómo negar que el Espíritu Santo visita la iglesia? Si las evidencias, hermanos, están allí en cada culto, cada vez que leemos la Biblia, cada vez que nosotros oramos, como dice un coro por allí, la presencia del Señor yo la siento, cuando oro la siento, cuando canto la siento, la presencia de Dios la siento en la iglesia y donde quiera que yo estoy. Entonces, mis hermanos, por esto consagremos nuestras vidas a nuestro Dios todos los días. Y así, mis hermanos, nunca neguemos, hermanos, la Divina Trinidad. Hay muchos que tristemente se han descaminado y se han desviado a doctrinas heréticas diciendo que Jesucristo no es Dios, que el Espíritu Santo no es Dios. Hermanos, esto procede de Satanás. Son herejías satánicas que quieren, hermanos, quitar al hombre, hermanos, de sus ojos del hombre, de la Divina Trinidad, hacer menos a uno, quitar al otro. Hermanos, no debe de ser así, porque recordemos, el Señor lo dijo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El que tiene al Padre, tiene al Hijo. El que honra al Hijo, honra al Padre. Entonces, mis hermanos, con esto hemos terminado la clase de hoy y con la ayuda del Señor, mis hermanos, en la próxima clase estaremos hablando ya más de lleno, más enfocados en la doctrina de la Divina Trinidad, ya tal como doctrina cristiana. No se pierda, hermano, la siguiente clase,
Y repito, mis hermanos, será de grande bendición conocer a nuestro Dios que es trino. Vamos a hacer una oración para terminar, dar gracias al Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta hora, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Te adoramos, te bendecimos y damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios en esta hora. Gracias, Señor, porque ciertamente la Divina Trinidad participa en la salvación, en la vida eterna y en la santificación del ser humano a través de todos los tiempos, mi Dios. Gracias, Padre, porque nos has enseñado lo correcto. Estamos en el camino verdadero que es Jesucristo. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo, tenemos el sello del Espíritu Santo. Somos de Dios y no hay nada, Padre, que nos pueda apartar de esta enseñanza que está cimentada en el corazón, no solamente como teoría, sino que lo hemos vivido, que lo hemos experimentado, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nosotros estamos firmes, Padre, en quien hemos creído, en un solo Dios verdadero, en tres personas distintas. Oh Dios maravilloso, nuestra alma te alaba, te adora, te ensalza, Señor, porque sabemos, Padre Celestial, que tú eres uno solamente. Gracias, Dios mío. Abre el entendimiento, Señor, de aquellos que están errados, que están cegados, que niegan, Padre, la divina Trinidad. Ten compasión de ellos, vuélvelos, Señor. Padre Celestial, te rogamos que los toques, Señor, que tengas piedad de ellos, los convenzas, Señor, para que ellos no sigan negando, Padre eterno, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, según hayan caído en una herejía, Señor. Te rogamos que tengas piedad y los salves, Señor eterno. Oh Señor, y a la iglesia cristiana, Padre, también bendícela, Señor. Para eso estamos siendo instruidos, Señor, conforme a tu bendita palabra, Señor, porque no es palabra mía, no es enseñanza de hombre, es enseñanza, Padre Celestial, que desde la antigüedad tú has dado, Señor, y estás cada día, Señor, enseñando para que no caigamos de la gracia del Señor Jesucristo, del amor de Dios el Padre y de esa comunión del Espíritu de Dios. Padre Santo, en tus manos están cada uno de mis hermanos, cada uno, Señor, de los siervos, pastores, obreros, Padre Celestial, que se están, Señor, nutriendo, que están siendo instruidos, Padre, de estas enseñanzas de teología. Graba tu palabra, Señor, en sus mentes y corazones y ponnos, Padre Celestial, a cada uno de nosotros a la defensa de la sana doctrina y de la fe que en estos tiempos está siendo atacada. Este conocimiento es necesario, Padre. Oh Señor amado, yo sé, Padre, que no lo sé todo, Padre. Yo, Padre eterno, soy solamente, Señor, un hombre, pero Señor maravilloso, tú eres el divino Maestro. Instruye a cada uno, Padre, de nosotros. Y te damos las gracias, Señor eterno, por esta oportunidad. Y permite que sigamos adelante, Señor, impartiendo todo este conocimiento, Señor, y a ti sea dada la gloria, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y todo esto te lo hemos, Señor, pedido y dado gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, les agradecemos que hayan prestado atención a esta lección de teología en su capítulo número 5, que habla acerca de la doctrina de la Divina Trinidad. Y les recordamos que la Iglesia Cristiana Sol de Justicia aquí en Acapulco, Guerrero, imparte estas enseñanzas de teología y todas ellas están contenidas en nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Sol de Justicia Acapulco. Allí usted puede suscribirse y que las notificaciones le llegarán en su momento para que usted siga de cerca cada una de las enseñanzas que hemos impartido. También las encontrará en la página de Facebook de Presbiterio de Acapulco Guerrero en sus siglas ICES, I-C-E-S, ICES. Allí también están todas las enseñanzas de teología impartidas por la Iglesia Cristiana Sol de Justicia para obreros, para pastores laicos, para todo aquel que quiere darle un servicio de excelencia a nuestro Dios y enseñar y predicar la palabra de Cristo. Amén. Nos despedimos desde Acapulco Guerrero enviando las bendiciones de nuestro Señor, que la paz de nuestro Dios sea con usted y estaremos con la ayuda del Señor en la próxima clase con la ayuda del Señor y Salvador Jesucristo.
Un fuerte abrazo y que Dios les bendiga. Hasta la próxima, mis hermanos.